Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha generado controversia y muchísima especulación en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de esa frase que escuchamos por todos lados: Kerem lo arriesgó todo por Hande. ¿Su carrera en juego? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué motivaciones pudieron llevar a Kerem a tomar ciertas decisiones? Eso es lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, la pasión y los posibles sacrificios, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, un fenómeno mediático. Desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable, palpable, casi eléctrica. No solo conquistaron la pantalla, sino también los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Pero más allá de la ficción, la relación entre Kerem y Hande trascendió la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real eran cada vez más fuertes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en eventos públicos y finalmente confirmados por ellos mismos. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y encendiendo las redes sociales con cada aparición. Su relación era vista como un cuento de hadas moderno, un amor de película hecho realidad. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, dejando a sus fans devastados y con muchas preguntas sin respuesta. Y es aquí donde entra en juego la frase que nos convoca hoy: Kerem lo arriesgó todo por Hande. ¿Su carrera en juego? Para entender mejor esta afirmación, debemos analizar algunos factores importantes. En primer lugar, Kerem Bürsin ya era un actor reconocido antes de Sen Kalkam. Tenía una trayectoria sólida, con participaciones en series y películas tanto en Turquía como en Estados Unidos. No era un novato, ni dependía completamente de esta serie para consolidar su carrera. Su participación en producciones como Güneş Beklerken y la película Sharktopus ya le habían dado un nombre en la industria, demostrando su versatilidad y talento. No era un recién llegado que necesitaba desesperadamente el éxito que Sen Kalkam le ofrecía. Pero es innegable que Sen Kalkam le dio una visibilidad mucho mayor, un alcance global que antes no tenía. Y la relación con Hande sin duda contribuyó a ese aumento de popularidad. Al ser la pareja del momento, ambos se beneficiaron de la atención mediática y del interés del público. Las revistas de moda, los programas de televisión y las marcas de renombre hacían fila para tenerlos en sus proyectos. La sinergia entre su talento actoral y su innegable atractivo físico los convertía en un imán para el público. Entonces, ¿qué pudo haber arriesgado Kerem? Aquí es donde entran las especulaciones. Algunos sugieren que Kerem priorizó la relación con Hande por encima de ciertas oportunidades profesionales. Se dice que rechazó algunos proyectos para poder pasar más tiempo con ella, o que tomó decisiones que beneficiaban a ambos como pareja, incluso si eso significaba renunciar a algo a nivel individual. Este tipo de decisiones no son inusuales en el mundo del espectáculo, donde la presión por mantener una imagen pública perfecta y la dificultad para equilibrar la vida personal y profesional pueden llevar a sacrificios. Por ejemplo, hubo rumores de que Kerem pudo haber tenido ofertas para trabajar en proyectos internacionales, específicamente en Hollywood, pero que prefirió quedarse en Turquía para estar cerca de Hande. No hay confirmación oficial de esto, pero es una de las teorías que circulan. Los fans más acérrimos aseguran que vieron indicios de negociaciones con grandes estudios, pero que éstas se frenaron repentinamente. También se habló de que ambos tenían control sobre la imagen que proyectaban como pareja, y que eso implicaba ciertas restricciones en sus carreras individuales. Este control de la imagen pública, aunque beneficioso en términos de popularidad, también puede limitar la libertad creativa y la capacidad de explorar diferentes roles. Otro factor a considerar es la presión mediática. Estar en el ojo público constantemente, ser objeto de críticas y juicios, puede ser muy desgastante.
Se dice que Kerem lidió con esta presión de una manera diferente a Ande, y que eso pudo haber generado tensiones en la relación. Algunos medios sugieren que Kerem era más reservado y menos dispuesto a compartir detalles de su vida privada, mientras que Ande era más abierta y extrovertida. Esta diferencia en la forma de manejar la fama pudo haber creado fricciones internas y eventualmente contribuir al desgaste de la relación. La constante vigilancia de los paparazzi y la necesidad de mantener una fachada perfecta pueden ser extenuantes para cualquier persona, especialmente para aquellos que prefieren una vida más discreta. La ruptura, por supuesto, también tuvo un impacto en sus carreras. Si bien ambos siguieron trabajando en diferentes proyectos, la sombra de Senkalkam y de su relación siempre estuvo presente. Para algunos fans era difícil separarlos de sus personajes en la serie, y esperaban que volvieran a estar juntos en la vida real. Esta expectativa del público, aunque halagadora, también puede ser una carga para los actores, impidiéndoles avanzar y explorar nuevas oportunidades sin la constante comparación con su anterior éxito. Además, la ruptura pudo haber afectado la imagen pública de ambos. Las rupturas sentimentales siempre son difíciles, pero cuando ocurren en el ojo público, la presión y el escrutinio aumentan exponencialmente. Los medios de comunicación y los fans analizan cada detalle, buscando culpables y creando narrativas que no siempre reflejan la realidad. Este tipo de situaciones pueden dañar la reputación de los actores y afectar su capacidad para conseguir nuevos trabajos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente Kerem lo arriesgó todo por Ande? Es difícil dar una respuesta definitiva. Solo él sabe con certeza qué decisiones tomó, qué sacrificios hizo y qué motivaciones lo impulsaron. Pero basándonos en lo que sabemos y en las especulaciones que han surgido, podemos decir que es probable que Kerem haya priorizado la relación con Ande en algunos momentos, y que eso pudo haber tenido un impacto en su carrera. Quizás rechazó ciertas ofertas laborales que no encajaban con su deseo de estar cerca de Ande, o tal vez aceptó proyectos que beneficiaban a ambos como pareja, sacrificando así su propia visión artística. Es posible que también haya tenido que lidiar con las expectativas del público y la presión mediática, lo que pudo haber afectado su bienestar emocional y su capacidad para tomar decisiones racionales. Sin embargo, también es importante recordar que Kerem es un actor talentoso y ambicioso, que ha demostrado su valía en múltiples ocasiones. No creo que haya puesto en riesgo su carrera de manera irresponsable. Más bien, creo que tomó decisiones basadas en lo que consideraba importante en ese momento, tanto a nivel personal como profesional. La vida está llena de compromisos y sacrificios, y a veces es necesario renunciar a algo para obtener algo más valioso. Además, es fundamental respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas como mejor nos parezca, y a tomar decisiones que nos hagan felices, incluso si eso implica renunciar a algo. La vida es un camino lleno de elecciones, y cada uno de nosotros elige el camino que quiere seguir. Es fácil juzgar desde afuera, pero nadie sabe realmente lo que sucede detrás de las cámaras y las portadas de revistas. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno mediático que capturó la atención del mundo entero. Si bien es probable que Kerem haya priorizado la relación en algunos momentos, no creo que haya puesto en riesgo su carrera de manera irresponsable. Tomó decisiones basadas en lo que consideraba importante, y eso es algo que debemos respetar. La vida está llena de elecciones, y cada uno de nosotros elige el camino que quiere seguir. Es importante recordar que los actores son seres humanos con vidas complejas y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Juzgar sus decisiones basándonos en especulaciones y rumores es injusto y puede tener consecuencias negativas en su bienestar emocional. En lugar de centrarnos en los posibles sacrificios que Kerem pudo haber hecho por Hande, deberíamos celebrar su talento y su capacidad para conectar con el público a través de su trabajo. Ambos son actores talentosos que han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo, y merecen ser reconocidos por sus logros profesionales. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Me encantó compartir mis pensamientos con ustedes y escuchar sus opiniones. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem lo arriesgó todo por Hande? ¿Creen que las relaciones personales pueden afectar la carrera de un artista?
¿Creen que la presión mediática es demasiado alta para los actores? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida personal de los actores o si deberían mantener una distancia respetuosa. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se unan a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho cariño. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos encontrarle el lado divertido. Besos.